Qué gran alegría dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta nueva inmersión profunda. Antes de adentrarnos en el contenido, me parece un excelente momento para declarar una bendición divina para el día de hoy y para toda la semana que comienza. Que sea un tiempo verdaderamente lleno de luz, propósito y, descubrimientos invaluables para cada individuo que nos escucha. Un inicio excelente para la sesión de hoy. Y la verdad es que abordar textos que han moldeado de manera tan profunda la civilización humana requiere precisamente eso, una mente abierta. Totalmente de acuerdo. Porque hay que estar dispuestos a examinar detalles que, a simple vista, podrían pasar desapercibidos, pero que alteran por completo cómo comprendemos la historia. Así es. Y fíjate, la misión de hoy es verdaderamente monumental. Tenemos sobre la mesa las introducciones al libro del Éxodo provenientes de 2 Biblias de estudio que son sumamente exhaustivas. Hablamos de la versión Holman y la nueva Almeida actualizada o la NAA. 2 recursos académicos de primer nivel. Exacto. El objetivo de este análisis es destilar todo ese denso contexto histórico, el drama épico y el profundísimo significado teológico detrás de uno de los textos más influyentes de la historia. Porque, basta con repasar los elementos de la historia para darse cuenta de que el Éxodo es la máxima historia de aventuras. Claro, tiene todos los ingredientes. Tienes a un villano cruel en la figura del faraón, un héroe improbable y lleno de defectos como Moisés, luego tienes catástrofes abrumadoras con el tema de las plagas y, para coronar, un escape espectacular por el mar. Sí, la narrativa sin duda tiene una estructura épica, innegable. Sin embargo, las introducciones de estas Biblias proponen que, si limitamos la lectura a un simple relato de escape, pues oscurecemos su verdadero peso histórico. Se pierde el fondo, digamos. Exactamente. Los especialistas coinciden en que esta historia no es solo un relato de escape, sino el evento fundacional que le dio identidad a toda una nación. Es el punto de inflexión donde un grupo dispar de siervos oprimidos recibe una estructura social, legal y espiritual para transformarse, en un pueblo unificado. Bueno, vamos a desempacar esto desde la base misma. Empezando por el título. Las fuentes explican que la palabra éxodo es una adaptación del griego que significa salida o partida, que es un título bastante descriptivo, la verdad. Sí, describe perfectamente la primera mitad del texto. Pero la Biblia de estudio NAA hace una observación muy interesante sobre el texto hebreo original, en la Torá. Ahí el libro no se llama Éxodo, se llama Shemot. Que entiendo se traduce como nombres, ¿verdad? Así es, nombres. Deriva de la primera línea del texto que dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Y los analistas subrayan que esto establece una continuidad inquebrantable con el libro del Génesis. Al titularlo nombres, te están diciendo que esto no es una epopeya que empieza desde cero. Es la continuación directa. Exacto. Es una narrativa familiar que había quedado en suspenso. Y hablando de cómo acercarse a este relato, nuestras fuentes detallan bastante el género literario. Lo catalogan como una narrativa histórica épica, estructurada de una manera muy particular. Comienza con una nación en crisis total. Y el texto no suaviza esa crisis. Describe la esclavitud, el infanticidio patrocinado por el Estado. Es brutal. Y a partir de ahí construye un enfrentamiento cósmico entre el bien y el mal. ¿Y las plagas juegan un papel central ahí? Sí, porque los eruditos de la fuente Holman destacan que las plagas no son solo desastres naturales al azar, son un ataque teológico directo y súper calculado. Cada plaga desmantela la supuesta autoridad de un dios específico del panteón egipcio. O sea, un duelo de poderes. Literalmente. Culminando, por supuesto, en la formación de una asamblea nacional con una constitución, que son los 10 mandamientos. Y entrando en lo que es el trabajo de detective histórico, llegamos al problema de la autoría. ¿Quién lo escribió? Porque el libro no dice explícitamente, soy Moisés y escribí esto. No lo dice en la primera página. Pero, aunque es complejo, ambas introducciones argumentan que la tradición y las referencias internas apuntan a Moisés. Hay pasajes donde Dios le dice explícitamente a Moisés que escriba eventos en un libro. Claro, pero los estudiosos modernos le añaden un matiz a esto, ¿no? Sí, el matiz es que, aunque es obra de Moisés, el texto cuenta con actualizaciones de lenguaje posteriores. Por ejemplo, el relato de la propia muerte de Moisés en Deuteronomio. Evidentemente, él no pudo escribir eso.
Lógico, sería un poco complicado. Y también hay actualizaciones de nombres de ciudades, para que los lectores de siglos después supieran de qué lugar geográfico se estaba hablando. Y si la autoría requiere este análisis, el debate de la cronología me fascina, porque aquí entran los datos duros. Las fuentes presentan dos grandes posturas. Tenemos primero la fecha temprana, alrededor del 1446 a.C., Calculada gracias a un texto muy específico, Primera de Reyes 6.1. Exactamente. Ese texto sitúa el evento 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón. Y como sabemos cuándo reinó Salomón, pues la matemática interna da el 1446. Pero luego tienes la fecha tardía, que mueve todo unos 2 siglos adelante hacia el 1260 a.C., durante el reinado del famoso faraón Ramsés II. Basado en que los esclavos estaban construyendo la ciudad de Ramsés. Lo fascinante aquí es cómo abordan el rompecabezas arqueológico y el escepticismo histórico. Porque mucha gente desde una perspectiva secular pregunta por qué no hay restos de los israelitas en la región de Gosén o vagando por el Sinaí. Si eran millones de personas durante 40 años, debería haber algo bajo la arena. Esa es la suposición. Pero los arqueólogos explican que eran poblaciones nómadas. Vivían en tiendas de pieles y cabañas de barro. Los nómadas que vagan por el desierto simplemente no dejan cimientos de piedra. Y en la zona del Nilo, las inundaciones anuales habrían borrado cualquier estructura de barro cocido. Y tampoco podemos esperar que los egipcios esculpieran su propia derrota en los monumentos oficiales. Para nada. La egiptología ha demostrado que los monumentos eran pura propaganda estatal. Registrar la pérdida de toda su mano de obra esclava iba en contra de la ideología imperial. Pero hay evidencias que sí existen. Exacto. Hay evidencia circunstancial muy convincente. Está súper documentada la práctica de usar esclavos extranjeros, conocidos como los apiru, para hacer ladrillos de barro y paja en ese milenio. Y también está la evidencia de la naturaleza ecológica de las plagas en la región. Y no podemos olvidar la estela de Merneptah. Ese es el ancla arqueológico. Es un monumento del 1209 a.C. que menciona a Israel ya establecido en Canaán. O sea, desarma la teoría de que Israel fue un invento tardío. Definitivamente. Ahora, el libro no termina cuando cruzan el Mar Rojo. Entonces, ¿qué significa todo esto? La fuente Holman hace un desglose increíble del corazón del Éxodo en 4 pilares. Sí, 4 pilares teológicos. El primero es el Señor Dios. Se centra en la revelación del nombre Yahweh. Yo soy el que soy. Esto afirma la autoridad, el poder absoluto y la naturaleza eterna de Dios frente a los dioses y al faraón de Egipto. El segundo pilar es la redención. Una liberación puramente milagrosa. Los esclavos no tenían un ejército para salvarse a sí mismos. Fue una intervención divina. Y se instituye la Pascua para que la nación nunca olvide que su libertad fue un rescate. Y después del rescate viene la estructura, el tercer pilar, que es la ley, condensada en los 10 mandamientos. Que son los absolutos morales. Y de ahí se derivan las leyes civiles, que eran vitales para que la nueva comunidad no colapsara socialmente, y las leyes ceremoniales para guiar su adoración. Y el cuarto pilar, que es algo que a veces frena a quienes leen el texto hoy en día, es el tabernáculo. Te pido que nos expliques por qué hay tantos capítulos sobre medidas, madera, oro, cortinas, todo para instrucciones de construcción. Parece abrumador. Pero el tabernáculo simbolizaba algo completamente sin precedentes en el mundo antiguo. Significaba que el Dios infinito del universo estaba dispuesto a habitar y movilizarse justo en medio del campamento de su pueblo. O sea, no estaba lejos en una montaña inalcanzable. Exacto. Estaba en el centro de la comunidad. Las medidas detalladas y los materiales preciosos comunicaban la santidad extrema de ese espacio, mostrando que acercarse requería pureza y respeto. ¡Qué maravilla! Si conectamos todo esto, las leyes, el rescate, la presencia divina... Si conectamos esto con el panorama general de las Escrituras, vemos algo hermoso. Vemos cómo el Éxodo cumple al pie de la letra las promesas hechas a Abraham allá en Génesis. Descendencia innumerable, la ruta hacia la tierra prometida Canaán. Y la promesa y bendición de convertirse en un reino de sacerdotes. Además, aquí entra el papel crucial de Moisés como mediador. Él no era solo el jefe de Estado.
tuvo que lidiar con un pueblo bastante rebelde, como en el incidente del becerro de oro. Ese es el mejor ejemplo. Moisés se pone en la brecha, intercediendo por ellos. El texto dice que hablaba con Dios cara a cara. Era el puente entre una santidad absoluta y un pueblo que fallaba constantemente. Y a mí me deja maravillado cómo estos patrones del Éxodo se convierten en la plantilla perfecta para el Nuevo Testamento. Los paralelos son asombrosos. Toma la última cena. Jesús reutiliza la Pascua y se presenta como el Cordero que trae un nuevo rescate. De hecho, en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús habla de su muerte, el texto griego literalmente usa la palabra éxodo. Su muerte fue su propio éxodo, su propia salida triunfal. Totalmente. Y el bautismo cristiano refleja el cruce del Mar Rojo, dejar la esclavitud, pasar por el agua y salir con una identidad de libertad. ¿Y qué pasa con el tabernáculo en el Nuevo Testamento? Hay una transición hermosa. Pasamos de tener un lugar santísimo inaccesible separado por un velo grueso en el Antiguo Testamento a ese velo rasgándose por Cristo en la cruz, culminando con la idea de que Dios ya no habita en una tienda, sino directamente dentro de los creyentes. Nosotros somos el nuevo tabernáculo. ¡Qué manera de resumir el valor inmenso de este texto! El Éxodo es mucho más que historia antigua. Es el modelo definitivo de pasar de la esclavitud y la opresión a una relación de pacto y libertad genuina guiada por un propósito divino. Y para dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador el día de hoy, A ver, el texto nos muestra que sacar físicamente al pueblo de Egipto fue un evento relativamente rápido. Bastaron plagas y un milagro en el mar. Pero sacar a Egipto de la mentalidad del pueblo requirió 40 años de deambular por el desierto. 4 décadas enteras. Así es. Y esto nos hace preguntarnos, en nuestras propias vidas, cuando logramos escapar de situaciones tóxicas o que nos oprimen, ¿cuánto tiempo más seguimos cargando internamente con esa mentalidad de esclavitud antes de permitirnos ser verdaderamente libres? Es una reflexión espectacular para llevarnos hoy. Completamente. Con esto nos despedimos, agradeciendo infinitamente el tiempo que han compartido con nosotros en este análisis a fondo. Y como siempre es nuestra costumbre, nos despedimos recordando que Dios bendice a todos los oyentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.